Amigas y amigos, bienvenidos a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Y hoy tenemos un tema que nos han pedido mucho, que ha surgido de varias de sus inquietudes que me han manifestado, que quieren saber más sobre fibras. Y para ello tengo a César Rubalcaba. Él es un experto en el sector. Él es el encargado de relaciones con inversionistas de Fibra Monterrey y le doy las gracias por participar en este episodio. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y encantado de recibir las preguntas que tengan tanto tú como tu audiencia. Pues muchas gracias, César. Y bueno, aunque ya he hablado del tema de las fibras, he escrito algunas columnas sobre el tema de las fibras, y aunque ya tienen 10 años de cotizar en México, pues todavía no son tan comunes en el argot, en el lenguaje de muchos de los inversionistas. Entonces, la primera pregunta sería, brevemente, ¿qué es una fibra? De acuerdo, lo voy a explicar de una manera muy sencilla, sin muchos tecnicismos, precisamente para beneficio de la audiencia, tenerlo en palabras coloquiales. Una fibra, el nombre técnico, es un fideicomiso de inversión en bienes raíces, que son instrumentos que cotizan en bolsa. Y aunque el nombre se escucha muy rimbombante, la esencia es muy sencilla. Es la adquisición o inversión en bienes inmuebles de gran escala mediante una acción en bolsa, ¿no? Las fibras se dedican a la adquisición, desarrollo y administración de bienes inmuebles para la obtención de rentas y su distribución a los inversionistas. Muy bien. Y cuando hablamos de títulos que se negocian en bolsa, ¿cómo es que un inversionista los puede adquirir? Y si nos puedes decir qué precios tienen algunas de las fibras que cotizan, y tal vez nos puedas mencionar el precio aproximado de Fibra Monterrey. Claro, encantado. Pues mira, el tema de cómo adquirir una acción, una fibra, un título, una fibra o el nombre técnico que tienen, que es un CBFI, un certificado bursátil fiduciario inmobiliario, es mediante una casa de bolsa. Y mediante una casa de bolsa puede ser, por nombrar algunas, sin hacer recomendación, es GBM Home Broker, Actinver, Vector, Monex, B por Más, o en caso hay algunos bancos que aperturan para sus clientes cuentas de inversión, pues es mediante la bolsa de valores, ¿no? Entonces, a través de tu casa de bolsa puedes llevar a cabo la inversión en un título, y el monto mínimo realmente depende mucho de la casa de bolsa. Por ejemplo, si tú no tienes un contrato de inversión y apenas vas a abrir uno, el monto no lo establece Fibra Monterrey, ni ninguna fibra, sino lo establece la casa de bolsa para aperturar el contrato. Sin embargo, ya cuando estás adquiriendo títulos, pues compras desde un título, y pues estos van desde los 5 pesos hasta, yo creo que la más cara por título ha de ser alrededor de los 45 pesos aproximadamente. Y muchas veces ocurre que la gente piensa que porque vale más una acción o un CBFI, vale más la empresa. Por ejemplo, de repente dicen, una empresa que el título vale 5 pesos es más barata que una que la empresa vale 45. Y no necesariamente, porque todo esto depende de cuántos títulos haya emitido la empresa. Por poner un ejemplo, si una empresa vale 100 pesos y emite 100 acciones, pues cada acción vale 1 peso. Y si la misma empresa que vale los mismos 100 pesos, nada más coloca 50 acciones, pues cada una va a valer 2 pesos. Vale exactamente lo mismo la empresa, nada más que por los títulos de estructuración cambia el valor del título. Entonces no se dejen engañar por este tipo de cosas. Fibra Monterrey actualmente cotiza en 10 pesos por cada acción. Nosotros por lo general estamos rondando los 12.50. Ha caído un poco el precio en relación a la pandemia. Entonces, lo que nosotros consideramos, al menos desde el punto de vista de inversión, tanto en Fibra Monterrey como en cualquier fibra, es el tener muy claro el valor razonable de estas empresas, ¿no? Y cuánto te está generando de distribución esta empresa para ver realmente dónde está el rendimiento del título, ¿no?
Entonces, por ejemplo, Fibra Monterrey con la distribución que da actualmente, pues da un rendimiento superior al 10%. Y para ponerlo esto en contexto, 10% es 3 veces la inflación estimada del 2020 y es 2 veces lo que está dando actualmente los CETES, ¿no? Y más o menos en eso está el promedio de las fibras actualmente, está dando entre 8 y 10% de rendimiento por distribución. Entonces, a pesar de que el precio ha caído, pues eso significa que para los que compren a estos precios, pues reciben un rendimiento por distribución mayor. Gracias. Si quieres, ahorita ahondamos un poco en cómo se gana o cómo se pierde o qué son las distribuciones de efectivo y cada cuánto se dan para que quede más claro lo que acabas de mencionar. Pero bueno, para sumarizar, se adquieren los títulos a través de una casa de bolsa. El monto mínimo para aperturar un contrato en una casa de bolsa lo establece la casa de bolsa. Para comprar títulos que rondan desde los 5 o 6 pesos hasta 50 pesos del total de fibras que cotizan en México, pues pueden ser desde un título y de ahí los que uno guste, ¿verdad? Correcto. Y bueno, ya ahorita si quieres hablamos un poco de, bueno, la variación en precios y qué es esto de la distribución de efectivos. Para irnos un poco hacia ese tema, ¿cuáles podrían ser las ventajas, o más bien cuáles son las ventajas y o desventajas de comprar estos CBFIs o estos certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios? ¿Cuáles serían las ventajas para el inversionista y si hubiera algunas desventajas? Claro, con muchísimo gusto, es una muy buena pregunta. Voy a enlistar 10 puntos que son muy beneficiosos para los inversionistas al invertir en fibras. El número 1 es acceso a inmuebles de escala. Desde que se crearon los instrumentos de las REITs en Estados Unidos y después se incorporaron a México hace 10 años las fibras, lo que se hizo fue democratizar los bienes inmuebles hacia el público inversionista. Es decir, para una persona física con ciertas capacidades económicas, pues es muy complicado el accesar o adquirir un bien inmueble como un edificio de oficinas, una nave industrial, un centro comercial, un hotel. Pero mediante las fibras lo que puedes hacer es tener acceso a estos inmuebles de gran escala, a estos inquilinos de alta calidad, a contratos de arrendamiento con buenas características que sean defensivas ante épocas como las que estamos viviendo actualmente, con poco capital. Es decir, yo ahorita si tengo 10 pesos, puedo comprar un título de Fibra Monterrey y ya estoy teniendo acceso a ese tipo de inmuebles. Y conforme vaya comprando, pues tengo aún más acceso y estoy recibiendo más rendimiento. Entonces, es una manera para que las personas físicas tengan un mayor acceso a inmuebles de gran escala. El número 2, diría que es una diversificación de inversiones. Al final del día, ¿cuántas veces no hemos escuchado que vivas de tus rentas, ¿no? Que adquieras un bien inmueble y que vivas a través de tu renta, o que la mejor inversión es en ladrillos? Y esto tiene que ver porque pues, constantemente tú recibes un flujo de rentas, es un ingreso pasivo que se está generando sin que tú estés activamente trabajando en él, y te genera una diversificación porque estás constantemente obteniendo un rendimiento, ¿no? No es, haces una inversión y te esperas 10, 15, 20 años a recibir el rendimiento y ya después haces la venta, sino que constantemente estás retirando mediante tus rentas. El punto número 3 sería una administración especializada. Es diferente si una persona decide comprar una plaza de locales y administrarlas él, porque pues, hay cosas que no conocemos, me incluyo, sino que nosotros tenemos un departamento de operaciones para ello, como lo es las instalaciones eléctricas, el tratamiento del agua, cómo manejar el tema de los seguros, que es un tema súper especial, sobre todo si tienes un bien inmueble. Oye, ¿cómo estoy asegurando todo lo que tenga que ver con riesgos hidrometeorológicos, de incendio, de sabotaje, de terrorismo? O sea, son cosas que hay que proteger porque tarde o temprano es tu inversión. Entonces, una administración especializada te ayuda a que tú estés despreocupado de que el instrumento está manejando de una manera eficiente, de una manera activa y que son especialistas en el tema. El punto número 4, que yo creo que es de los más importantes para las inversiones en fibras, es la liquidez inmediata.
Si tú compras un departamento, una casa, locales, y decides venderlos, no vas a tener la venta de manera inmediata. Vas a tener que poner un aviso de que se vende, encontrar el comprador, llegar a un acuerdo, después tener un proceso notarial en donde se ejecute el acta de compraventa, y se vuelve todo un tema, ¿no? Mediante las fibras, tú te despreocupas de esto. O sea, ellos están operando todos los días. Las fibras, por ejemplo, Fibra Monterrey, en promedio durante el 2020 ha operado 400,000 títulos para más o menos ponerle, son 5 millones de pesos por día. Entonces, si tú inviertes 100,000 pesos y al día de mañana quieres venderlos, pues no vas a tener ningún problema, ¿no? Los vendes de manera inmediata, se te refleja en tu cuenta de inversión, retiras y listo. Yo creo que es uno de los mayores beneficios en invertir en bienes raíces, tener liquidez inmediata. Número 5 son los dividendos constantes. Las fibras estamos obligadas a tener una distribución de por lo menos el 95% de la utilidad fiscal. Ese es un requerimiento que tiene la CONSAR para tener el título de fibra. Entonces, lo que lleva a esto es que las fibras constantemente están dando las distribuciones a sus tenedores. ¿Y eso qué significa? La fibra cobra las rentas, paga los gastos de mantenimiento, seguro, predial, paga la nómina a su equipo especializado de operaciones y el remanente lo distribuye a sus inversionistas a través de las distribuciones. Por lo general, una fibra distribuye trimestralmente. Fibra Monterrey actualmente es la única fibra que da distribuciones mensuales, es decir, que cada mes, a finales de mes, te está llegando una renta, está llegando una renta, está llegando una renta. Eso te ayuda mucho para el tema del rendimiento. Si cae el precio, estás despreocupado porque el próximo mes te cae otra renta. Incluso puedes usar esa misma distribución para reinvertir la distribución en la misma fibra y generar un interés compuesto sobre tu inversión y generar aún más eficiencia. Por otro lado, el número 6 sería la protección ante posibles devaluaciones de tipo de cambio. Existen muchas fibras, sobre todo las que están en el sector industrial, que tienen sus rentas dolarizadas. Entonces, cuando el tipo de cambio aumenta, como las distribuciones son pagadas en pesos, pues tú recibes una mayor distribución con esa depreciación del tipo de cambio. Fibra Monterrey, en su caso, tiene el 75% de rentas en dólares. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en el momento en que el tipo de cambio se fue de 18 a 24? Pues yo tuve un crecimiento importante en mis ingresos por renta y eso se va a ver reflejado en mi distribución. Entonces, tienes esa protección en las fibras que tengan exposición al tipo de cambio de dólares. Por otro lado, el número 7 sería contratos de largo plazo. Por lo general, si tú tienes locales o un departamento, vas a tener contratos de 1 año o 2 años. Sin embargo, cuando tienes inmuebles de gran escala, como son corporativos, naves industriales, pues lo más probable es que tengas contratos de arrendamiento de entre 4, 5 y 10 años, porque son empresas que están preocupadas por sus operaciones y que desean tener mucha estabilidad en sus gastos. Entonces, lo que dicen es, yo quiero estar en esta nave industrial durante 10 años, entonces pactas un contrato de arrendamiento por ese tiempo. Entonces, si la economía sube, baja, da maromas, pues tú tienes la tranquilidad de que tu contrato de arrendamiento es de largo plazo. El punto número 8 sería el crecimiento de la distribución y de los terrenos. Tarde o temprano, las rentas están fijadas con la inflación. Entonces, probablemente muy probablemente tu distribución va a ir ligada a esta inflación. Si tú el primer año recibes $1 y el próximo año la inflación es de 3%, probablemente el próximo año vas a recibir $1 con 3 centavos, porque los contratos de arrendamiento se van inflacionando y a la vez tu distribución va creciendo junto con la inflación. El punto número 9 sería que son instrumentos altamente regulados. Al ser un instrumento público, tenemos a la Comisión Nacional de Banca de Valores, a la Bolsa Mexicana de Valores, a la CONSAR, Banco de México, siempre regulando que esté todo en orden, que esté correctamente reportada la información, que sea fidedigna la información y que sea reportada de manera constante. Entonces, estamos obligados de manera trimestral a estar publicando nuestra información y a cumplir ciertas regulaciones que pusieron para las emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores y para las fibras específicamente. Por ejemplo, las fibras no pueden tener un apalancamiento mayor del 50%. ¿Esto qué significa? Que tu deuda no puede ser más grande que la mitad del valor de tus activos. Por ejemplo, si yo tengo 100 pesos en activos, mi deuda no puede ser más grande de 50 pesos. 50 pesos ya estoy en el límite, si me paso ya estoy rompiendo
este nivel y pudiera tener repercusiones como que me den una multa o que deje de ser considerada una fibra. Y ahí después vamos a platicar qué beneficios tiene ser una fibra. Pero el punto número 10 sería precisamente los beneficios fiscales que quería tocar hace rato. El ser una fibra y tener el requerimiento de distribuir el 95% de la utilidad fiscal, lo que te permite es que toda ganancia de capital está exenta de impuestos. Y a lo que me refiero con esto es, si yo compro el día de hoy Fibra Monterrey a 10 pesos y el título se va a 15 pesos y yo decidiera vender, esos 5 pesos que yo gané no me van a retener nada de impuestos, van libres de impuestos completamente. Entonces, esos 5 pesos que yo gané, que es el 50% de rendimiento, me lo llevo completo. Pero ahora, una fibra no es para estar comprando y vendiendo el título de manera constante, es una inversión patrimonial y el verdadero valor viene de las rentas. Entonces, si yo decidiera tener el beneficio fiscal por las rentas, ¿cómo sería? Yo tengo la obligación de repartir el 95% de mi utilidad fiscal, pero muchas veces el flujo de la operación o las rentas es mayor que la utilidad fiscal. Entonces, si yo tengo 100 pesos de utilidad fiscal, pero mi flujo de las rentas es de 200 pesos, y la diferencia se da por depreciaciones y varios ajustes fiscales que pueden ser a lo largo del tiempo. Digamos que yo tengo rentas de 200 y una utilidad fiscal de 100. Esos 100 pesos de excedente se considera un reembolso de capital. Este reembolso de capital no te cobra impuestos y la utilidad fiscal te cobra el ISR. Entonces, si tú tienes un ISR del 30%, te estarían cobrando realmente un 15%, porque te reparten 100 pesos y esos 100 pesos le cobran los 30 pesos de utilidad fiscal y los otros 100 van libres. Entonces, a ti te caen 170 sobre 200, te queda una tasa impositiva del 17.5, que es muy beneficioso para los inversionistas. Históricamente, las fibras han dado 50% de las distribuciones, 50% de utilidad fiscal y 50% de reembolso de capital. Entonces, es lo que podamos ver. Si rompiéramos el nivel de apalancamiento que mencionamos anteriormente, dejarías de ser considerada una fibra y este beneficio fiscal desaparecería. Ok, pues muy amplias, ya hasta me dan ganas de salir corriendo y comprar una fibra, ¿verdad? Para poder dimensionar un poco, hablaste de que a través de las fibras, de tener títulos de fibras, un inversionista tiene acceso a muebles de gran escala. Muchas veces los inversionistas desconocen, digamos el inversionista promedio, ¿no? Desconoce los inmuebles que están detrás de cada fibra. No sé si me puedas mencionar algunos de los muebles insignia que tiene Fibra Monterrey. Hay gente que yo sé que escucha estos videos, estos audios que es de Monterrey y que tal vez les gustaría saber pues cuáles son los edificios que componen la cartera. Claro, encantado. Pues uno de nuestros, de hecho, dentro del portafolio de inmuebles inicial que tuvimos, con el que arrancó Fibra Monterrey, yo creo que los muebles insignia han sido las Torres Moradas en Monterrey, que están sobre Antonio L. Rodríguez yendo hacia Saltillo. Son dos edificios de oficinas que empezaron en 1994 y son insignia precisamente por su color y porque fueron los primeros edificios de oficinas en esta sección, este corredor que se llama Santa María, que actualmente ya tiene una exposición muy grande al sector de oficinas. Pues las Torres Moradas fueron las pioneras en este corredor. Por otro lado, una de las inversiones más grandes que hemos hecho, lo hicimos en diciembre de 2018, fue un campus con Whirlpool. El campus más grande que tiene Whirlpool fuera de Estados Unidos. Son 35 hectáreas, con un valor de $135 millones, un contrato de arrendamiento de 10 años, con un inquilino de alta calidad, con una calificación AAA de riesgo. Que está en Apodaca, Nuevo León, camino hacia el aeropuerto. Es un campus enorme al grado que abarca tanta tierra que tiene
que incluso el tren pasa por el medio de la planta y eso les ayuda mucho para el tema de la logística. Otro bien inmueble que podemos considerar como insignia sería el edificio de Prometeo, que está en el corredor de Valle Oriente, al lado de la EGADE. Es la universidad, bueno, la escuela de maestría del TEC de Monterrey. Del lado izquierdo tiene un edificio donde está PricewaterhouseCoopers, American Airlines y Littler. Esos son, yo creo que edificios insignia que tenemos en Fibra Monterrey. También tenemos 2 edificios en Jalisco, uno en Puerta de Hierro y otro en Avenida Patria, que son únicos en sus características. Tienen una estructura hermosa, un diseño bastante aclamado por varios arquitectos, y pues yo creo que esos serían los que yo declaré como insignia de Fibra Monterrey. Por nombrar algunos otros en donde también para darle beneficio a la gente de Ciudad de México, por ejemplo, Torre Mayor. Torre Mayor es de Fibra 1, y hay casi todas las naves industriales alrededor de Ciudad de México, donde está Amazon, donde está Mercado Libre y demás, como tema logística, probablemente sean de Prologis. Y así como estos, pues hay una cantidad enorme, ¿no? Entonces, sí, la verdad, los inmuebles a los que tienes acceso mediante estos instrumentos es increíble. Muy bien. Y bueno, yéndonos al punto de, bueno, pudiera esto despertar un interés en participar, la pregunta siguiente sería, ¿cómo se gana? Ya hablaste de la distribución de efectivo que se da cada cierto periodo, y aparte, pues, por la ganancia de capital. ¿Nos podrías ahondar un poco más? Claro, encantado. Por lo general, en las acciones normales, todas las acciones que cotizan la Bolsa Mexicana de Valores, como América Móvil, Walmart, Grupo Financiero Banorte, Alfa, Alsea, etcétera, tú te llevas la mayor parte de tu rendimiento mediante la apreciación de capital. Es decir, si tú compras Grupo Financiero Banorte en 60 pesos, creo que está por ahí cotizando el día de hoy, y se va a 70, pues tú vendes y ya tienes tu apreciación de capital de 10 pesos, ¿no? Entonces, separando la apreciación de capital, en las acciones normalmente tú te llevas el 80% de tu rendimiento, se genera por apreciación de capital, y el 20% de tu rendimiento se genera a través de los dividendos. En una fibra tiene justo lo inverso. O sea, el 80% de tu utilidad, por lo general, va a ser generado por las distribuciones, es decir, por los dividendos, y el otro 20% por la apreciación de capital. Entonces, es una forma diferente de cómo se comportan, porque nosotros tenemos dividendos pagados frecuentemente, con una recurrencia mucho más alta, y nuestro rendimiento por dividendos, por lo general, es mucho más alto, porque no tenemos tanta discrecionalidad de cuánto distribuir. Nosotros tenemos la obligación de repartir el 95% de la utilidad fiscal. No tenemos la opción de no pagarlo, mientras que en una acción normal, como sea Alfa, Bimbo, etcétera, ellos sí tienen discrecionalidad sobre los dividendos. Pueden decidir pagar o no pagar el dividendo. Entonces, es por eso que tiene una mecánica diferente. Entonces, nada más para ser muy puntual, en una fibra, tu rendimiento, el 80% va a venir por distribuciones y el 20% por la apreciación de capital. Muy bien. Entonces, si quiero transmitir esto a un inversionista, lo que le debería decir es que gana de 2 maneras. Una es producto de, vamos a decirlo así, de las rentas que vienen producto de los inquilinos, ¿sí? Que son las distribuciones, ¿sí? Y el otro porcentaje viene de la apreciación en precio de los títulos, producto de, por una parte, la plusvalía de los bienes inmuebles y de los humores del mercado. ¿Estoy bien? Es correcto, correcto. Ok. En México, pues ya hay varias fibras, hay más de 10, menos de 20 hasta el día de hoy, y hay un índice de fibras. ¿En qué debería fijarse un inversionista para seleccionar X, Y o la fibra que crea le es
más apropiada a su portafolio. De acuerdo, pues yo aquí voy a destacar 4 puntos, probablemente. La primera, que se me hace de las más importantes, es la alineación de intereses de la administración con sus inversionistas. Y voy a tocar aquí algunos puntos. Fibra Monterrey fue la primera fibra administrada internamente. Lo que significa esto es que nosotros no cobramos comisión por adquirir inmuebles, por administrar inmuebles, ni por hacer inversiones dentro de los inmuebles. Es decir, si yo hago cambios en los elevadores, si yo hago una expansión en una nave industrial, yo no cobro por hacerlo, ¿sí? A diferencia de una administración externa, que por lo general dice, si yo voy a comprar un inmueble de valor de 100 pesos, voy a cobrar el 2%, entonces al inversionista le cuesta 102 pesos. En Fibra Monterrey o en las administraciones internas eso no existe, porque la intención de crecer el instrumento no es para que la administración cobre más, sino para que el inversionista gane más. Entonces, eso sería el punto número 1, una alineación de intereses. Que su comité técnico, que es el equivalente al consejo de administración, los que toman las decisiones importantes, tenga una mayor participación de miembros independientes, que no tengan relación con la administración. ¿Y a qué me refiero con independencia? Es que ninguno de los miembros sea familiar del director general, del director de finanzas, del director de operaciones, en donde existe cierto compadrismo, que no tenga control sobre la emisora. Es decir, si tienes una alta tenencia de títulos, probablemente tengas un control sobre la emisora mediante tu voto de títulos. Entonces, si tienes mucho, se consideras no independiente, te consideras una parte relacionada, por así decirlo. Entonces, todo, y la ausencia de un fideicomiso de control. Desgraciadamente, Mauricio, en la mayor parte de las emisoras en México existe un fideicomiso de control o una familia que tiene una alta tenencia de los títulos. Fibra Monterrey no ocurre esto, todo está pulverizado en los inversionistas. ¿Y esto es en qué te ayuda? Ninguna decisión va en relación al beneficiar a pocos miembros. Es decir, ejemplo, por decir algún ejemplo, si una emisora es el 80% dueño es una familia, pues probablemente van a ver primero por su interés y luego por el otro 20% que son los inversionistas. En Fibra Monterrey tenemos que ver siempre por el inversionista porque no hay nadie que se vea mayormente beneficiado por las decisiones de la fibra. Todos tienen que ver beneficiados, si no, la decisión no se toma. Entonces, eso sería el primer punto, la alineación de intereses, que es sumamente importante. El nivel 2, el punto número 2 sería el nivel de apalancamiento. Como les había comentado, qué tan apalancada está una empresa se determina entre cuánta deuda tienen sobre cuántos activos tienen. Mientras más deuda tengas, mientras un nivel de apalancamiento más alto, tu vehículo se vuelve mucho más riesgoso. Si tienes un 40% de deuda y de repente, por alguna razón, tus edificios tienen decaen de valor por una situación adversa en la empresa o no te renuevan tus contratos de arrendamiento y empiezas a perder rentas, probablemente vas a tener un mayor problema para pagar los intereses o pagar tu deuda. Entonces, mientras más nivel de apalancamiento tengas, se vuelve un instrumento más riesgoso. Y la intención de una fibra es que sea un instrumento con certeza, con flujos predecibles y que sea defensivo ante movimientos cíclicos. El número 3 sería la calidad del portafolio y sus inquilinos. Como bien comentas, mucha gente no sabe qué edificios están atrás de las inversiones. Un clavado rápido a los reportes trimestrales y vas a ver qué tipo de edificios tienen, qué tipos de inquilinos representa su portafolio y, por último, qué tan largos son sus contratos de arrendamiento. Todo esto va de la mano porque dices, oye, es un muy buen edificio, en una muy buena ubicación, tiene un inquilino transnacional con exposición en dólares, que sus ventas han estado creciendo y aparte de eso, ese inquilino no solamente está presente ahorita, sino tiene un contrato de arrendamiento de 5 o 7 años. Yo ya tengo la predecibilidad de que mis flujos durante los próximos 7 años van a estar asegurados. Entonces te sientes mucho más certero a la hora de invertir en esta fibra. Ok, eso me lleva a la siguiente pregunta. Ya mencionaste muchas ventajas de adquirir fibras y nos lleva a
a compararlas con adquirir un bien inmueble. Al ser humano le gusta adquirir los bienes inmuebles, que es algo que está ahí, que puedes ver, que puedes tocar, que puedes pasar en la noche y ver que nadie te lo roba. Pero muchas veces en la mente de los inversionistas, pues no está en adquirir una fibra, no se ve esa relación tan directa a pesar de los beneficios que ya mencionaste. ¿A qué crees que se deba y si es válido comparar estos dos tipos de inversiones? Invertir en un bien raíz, en un bien raíz físico y en un bien raíz que podríamos decir es un tanto, o más bien en unos títulos que forman parte de un fideicomiso y que por lo tanto pues se vuelven un tanto intangibles. Claro, pues sí, yo creo que más bien es un tema de perspectiva, porque realmente en todo momento de comprar un título de una fibra o un certificado, estás invirtiendo en el bien inmueble. O sea, de irlo a tocar, pues adelante. O sea, bienvenidos, encantados de que vayan y vean las naves industriales que tenemos, los edificios de oficinas que existen y que están respaldando este activo. Y yo creo que mucha gente percibe estos inmuebles como su pertenencia y realmente eso es lo que es también en las fibras. Sigue siendo pertenecientes de ellos, ¿no? O sea, ellos tienen sus votos en las asambleas de tenedores, ellos pueden tomar decisiones, ellos perciben los ingresos de rentas y el momento que tú recibes un derecho que es la renta, eres dueño del edificio, ¿no? Y pues sí, o sea, mucha gente le gusta pasar y decir, eso es mío, ahí está bien, nadie me lo ha robado. Pero qué mejor que decir, pues, ni siquiera me da, no me abastece el día para poder visitar todas las propiedades de las cuales actualmente soy dueño, porque estoy en toda la República, están en edificios de gran escala, que están siendo administrados por algún experto y que tengo la certeza que están bien administrados y que están ocupados, porque también el tema de poder ver algo que es tuyo y verlo ocupado y trabajando da satisfacción. Pero si en algún momento llegaras a tener un problema como que no puedes solucionar porque no tienes experiencia en el inmueble, o que está desocupado porque el inquilino no te quiso renovar, o porque no has encontrado quien lo ocupe, también se vuelve una preocupación. Y esa preocupación, en lugar de estarte beneficiando, te está perjudicando, te genera un estrés adicional. Cuando tú inviertes en una fibra, pues tienes la tranquilidad de que tienes expertos negociando con inquilinos, que tienes expertos buscando quién está ocupando el espacio, que si hay algún problema van a ser suficientemente capaces para solucionarlo en el menor tiempo posible para seguir generando rendimientos. Entonces, pues tienes esa alineación y esa despreocupación de que mientras tú duermes, tus inmuebles están siendo administrados de manera eficiente y te están generando rendimientos sin que tú tengas que mover absolutamente un dedo. Muy bien, excelente. Y regresando al tema de los pagos, de las distribuciones, que ahorita mencionaste que Fibra 1 ha modificado su esquema porque el esquema que veníamos conociendo, digamos, era de repartición trimestral, ¿sí? Sí. En 4 pagos durante el año, ¿no? Y ahora Fibra 1 está anunciando que bueno, no sé si ya empezó o los vaya a hacer de manera mensual. ¿Esto es producto de la pandemia o es algo que llegó para quedarse? Bueno, primero, antes que nada, voy a corregir, es Fibra Monterrey, el que cambió su distribución mensual. Okay. O sea, nosotros somos los que comenzamos con esto y es un objetivo que teníamos desde la oferta pública inicial. Nosotros teníamos siempre planeado el dar distribuciones mensuales porque sí es como se generan las rentas. Yo no cobro rentas cada 3 meses, yo cobro rentas mensualmente. Entonces, si yo le puedo dar la tranquilidad a un inversionista de que está recibiendo un flujo constantemente, tal como si tuviera su departamento rentado o sus locales rentados, es mucho mejor. Además, mientras más frecuente pagues tu distribución, tienes más predictibilidad y es más fácil planear tus gastos. Tú ya tienes la certeza que, oye, pues el próximo mes me van a caer mis 1,000 pesos de Fibra Monterrey. Ah, pues bueno, tengo la certeza y me los puedo gastar y si no tengo ninguna bronca. Si dices, oye, es que dentro de 3 meses, uy, no, pues dentro de 3 meses ni siquiera sé qué va a estar pasando. Entonces,
te tranquilizas un poco y hasta que lo recibes ya puedes hacer uso de él. Y por otro lado, que es el punto de vista que más me gusta a mí en lo personal, yo que soy un inversionista activo en las fibras, mientras más frecuente, más puedo reinvertir mis dividendos en el mismo instrumento. Entonces, por ejemplo, realmente Fibra Monterrey me ha dado dos distribuciones mensuales. A finales de junio llega la tercera, y yo todas esas distribuciones lo que hago es que agarro ese dinero y vuelvo a comprar títulos, y vuelvo a comprar títulos. Y entonces, es muy divertido porque ves, el primer mes me cayeron 1,000 pesos, el segundo mes me cayeron 1,050 pesos. Entonces, simplemente por haber hecho eso de agarrar mis dividendos y reinvertirlos en el instrumento, ya solito me está pagando más y más y más. Entonces, si tú consideras esto de manera más frecuente, es decir, 12 veces al año en lugar de 4, pues se vuelve algo muy, muy interesante. Muy bien, gracias. Y bueno, una pregunta que me han hecho, porque la gente se hace esta pregunta varias veces, dice, bueno, yo tengo un terreno muy grande acá en tal lugar, ¿no será posible que una fibra se interese por mi terreno, por mi propiedad, por mi, etcétera, etcétera? Y nos lleva la pregunta ¿cuál es el análisis que se hace para incorporar, así de manera breve, pues un bien inmueble al fideicomiso de la fibra? Ok, pues como bien saben, hay fibras de diferentes sectores, ¿no? Oficinas, industrial, de comerciales, o sea, vienen los centros comerciales, hoteles, etc. Entonces sus intereses van variando de fibra en fibra. Si hablamos específicamente de Fibra Monterrey, a nosotros nos interesa el tema industrial, el tema de oficinas. Fibra Monterrey no desarrolla, hay fibras que sí desarrollan. Entonces, si tienes un terreno que está ubicado en un corredor atractivo, que tiene un suficiente tamaño como para tener un inmueble de gran escala, probablemente sí va a ser del interés de una fibra que desarrolle, porque nosotros no compramos terrenos, porque como no desarrollamos, pues el terreno se quedaría ahí. Pero si una fibra desarrolla, probablemente sea de su interés. Y en cuanto a los inmuebles, pues nosotros invertimos, como bien te comentaba, en inmuebles de gran escala. Entonces, sí se puede hacer una transacción con un título, lo que se llama una aportación de un bien inmueble al fideicomiso. Entonces, ellos nos dan el edificio y nosotros le damos títulos de la fibra. ¿Qué beneficio tiene esto? Que en el momento en que tú me das el inmueble, yo crezco mi portafolio, yo genero más rentas, y tú, por otro lado, empiezas a recibir rentas inmediatamente. O sea, el siguiente mes que me aportaste tu bien inmueble, empiezas a recibir rentas, entonces es como si tú lo hubieras vendido, pero ya tienes acceso a un portafolio mucho más vasto, mucho más grande, mayor diversificado, con otra vez el tema de la especialización de la administración y con títulos que tú el día de mañana puedes llegar a vender con mayor liquidez. Tú vendiste el edificio, digamos, y te dieron 100 títulos, y lo estoy diciendo nada más por temas, simplificarlo, pues agarrar esos 100 títulos y al día siguiente venderlos en el mercado, o bien estar recibiendo la distribución y tomar tu decisión, pero ya con un papel mucho más líquido, o sea, mucho más transaccional en el mercado. Y dentro de cómo se analiza o cómo se incorpora un inmueble al fideicomiso, pues hay una serie de pasos muy importantes en el due diligence o en la debida diligencia de una inversión, en donde se analiza, hay varios estudios como el fase 1 que se presta más en el tema de los edificios industriales, que lo que hace es un estudio para ver si no ha tenido ninguna repercusión en el ambiente, o sea, si no está contaminado el terreno, si no ha tenido alguna afectación por el producto del uso de suelo de la industria. En caso de que exista alguna repercusión ambiental, pues probablemente la inversión no se va a realizar. Hay otro que es analizar todo el tema de la infraestructura, o sea, cómo está armado un inmueble para ver que esté con las mejores características de construcción, que no esté en un tema de que el día de mañana ante un terremoto se vaya a caer, sino que tiene que pasar esa prueba. Y pues el análisis de todos los números, ¿no? ¿Cuánto está generando de rentas? ¿Cuánto ha generado históricamente? ¿Cuánto paga de predial, de seguro, de gastos de mantenimiento? ¿El uso de la electricidad es eficiente, no es eficiente? ¿Qué sucede con el tratamiento de agua?
todo eso se analiza de manera muy detenida para poder llegar a un precio y a un valor de la propiedad y llegar a un acuerdo entre la parte compradora y vendedora. Y hay otra parte muy importante que es en la parte de la investigación legal, que hay un estudio que se llama Alta Survey, que lo que hace es que investiga cuál es el histórico de la escritura de esa propiedad, quién ha sido el dueño, cada vez que se hizo una transacción, se respetaron los límites, las limitaciones que tiene el terreno, está empatado, está sobrepuesto con algún otro terreno, si sí, qué tenemos que hacer para dividir esa parte, o sea, darse cuenta de todos los puntos críticos que puedan llegar a presentarse más adelante para poder hacer una compra. Muy bien, pues es mucho trabajo, ¿no? Precisamente por eso vale la pena tener un equipo especializado. Sí, exactamente. Y hablando de especialización, hemos visto que las distintas fibras, y voy a dar algunos nombres, Fibra 1, Fibra Prologix, Fibra Macguire, Fibra Hotel, Fibra IN, han buscado especializarse, es decir, pues Fibra Hotel pues se encarga de hoteles, ¿no? Fibra Prologix, de todo lo que tiene que ver con logística, Fibra Shop, de centros comerciales. ¿Eso es una moda o cuáles son los beneficios de que una fibra decida especializarse? Lo que hemos observado es que pues la diversificación de inmuebles pues es lo que da cierta estabilidad, pero lo que vemos es que algunas fibras han optado por esa especialización. ¿A qué se debe? Pues sí, desde los mercados más grandes como es el de Estados Unidos, el de Reino Unido, Europa y demás, siempre han existido las fibras especializadas en el sector de oficinas, sector industrial, sector de retail o de comercio, hoteles, incluso en Estados Unidos existen cosas tan especializadas como lo es sectores de salud, centros de información, o sea, data centers, hay hasta de asilos para ancianos, o sea, hay sectores muy, muy especializados. El beneficio de estar especializado pues es precisamente eso, ¿no? La experiencia que puedes tener en el sector. Conoces y eres experto en el tema, sabes muy bien cómo debe ser la construcción, cómo deben ser los contratos de arrendamiento, dónde está el crecimiento de los inquilinos, hacia dónde va el sector. Entonces puedes especializarte en ese punto y tomar las oportunidades en el mercado. También tiene un beneficio ser diversificado. Por ejemplo, Fibra Monterrey que tiene 2 sectores, ¿no? Y está 50-50 aproximadamente. Tienes el beneficio de que el sector industrial tiene contratos de arrendamiento a muy largo plazo, que son un solo inquilino por nave industrial, pero al mismo tiempo tienes el beneficio de un edificio de oficinas en donde el costo de la renta es más alto, entonces tienes un mayor flujo de efectivo. Y el hecho de que sean muchos inquilinos dentro de un mismo inmueble, pues también te genera un poco de diversificación. O sea, no depende, si de repente el inquilino industrial se va, pues bueno, tienes que encontrar un inquilino que quiera ocupar el mismo espacio, que tenga las mismas necesidades. En cambio, de oficinas, pues si te va un inquilino, probablemente no se te va a ir todo el edificio, sino que se va a ir un piso y tu riesgo es menor. Entonces tienen ambos beneficios, ¿no? O sea, tener diversificado tiene el beneficio de que tienes más inquilinos, tienes, si de repente el sector manufacturero en el sector industrial recibe un golpe fuerte, pues en el de oficinas no te va a afectar tanto. Si de repente tienes un tema económico en donde las oficinas se ven muy afectadas, probablemente el industrial no, entonces tienes ese beneficio. O sea, el tema de diversificar siempre va a ser positivo. Y el tema de la especialización es simplemente un tema de que es tu experiencia, es tu expertise y pues conoces perfectamente bien el sector, las necesidades y la tendencia que trae el mismo sector. Excelente. Ya acercándonos al final de esta entrevista, el 2019 fue un año espectacular para las fibras, ¿no? El rendimiento total de algunas de ellas fue de más del 30%, en algunos casos hasta el 40%. Pero este año, como muchos mercados,
y sobre todo, ya hablando del caso específico de México, donde hemos visto que los mercados o el mercado accionario se ha ajustado, lo mismo ha pasado con algunas fibras o con todo el sector, y eso nos lleva a la pregunta de siempre, ¿no? ¿Cuál debería ser el horizonte de inversión para alguien que invierte en fibras? De acuerdo. Vamos dándole un poco de claridad a la audiencia de qué es lo que ocurrió en 2019. A finales del 2018, este mismo crecimiento que viste del 30% en 2019, en 2018 a finales lo viste en el sentido inverso. Es decir, en el mes de noviembre y diciembre de 2018, las fibras se cayeron un 30%. Entonces, pudiera explicar el rendimiento extraordinario que tuvieron en 2019 por una recuperación de la caída del 2018. No tanto por un crecimiento dirigido por alguna eventualidad positiva del sector, sino que más bien a finales de 2018 tuvieron un impacto muy negativo, principalmente por un alza en las tasas de referencia de CETES del bono de 10 años, donde pues, el bono de 10 años, para ser muy simplista, estaba dando un rendimiento del 9.5%. Y las fibras en ese entonces estaban dando un 7, un 7,5%. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Mucha gente decidió vender sus fibras para pasarse a instrumentos de renta fija como son los bonos y los CETES y demás. Cuando empieza a haber un claro mensaje de que iban a empezar a recortar las tasas, es decir, que ese 9.5 que hemos visto se iba a empezar a decrementar al grado de que ahorita ya está en 5%, pues ahora sí que las fibras dijeron, otra vez, vamos a comprar las fibras porque están muy baratas, y subieron de precio. En este entonces, y respondiendo a tu pregunta muy puntual, ¿qué horizonte de inversión debes de tener? Varía mucho de persona a persona. Mi recomendación siempre es que sea de muy largo plazo. Como les dije, el rendimiento de una fibra no va a ser mediante una apreciación de capital, o la mayor parte no va a ser por la apreciación de capital, sino por sus distribuciones. Entonces, si tú tienes contemplado invertir en una fibra, es para estar recibiendo esas distribuciones de manera recurrente. Mi mayor recomendación sería, compren cuando el rendimiento por la distribución esté por encima de la tasa de referencia, es decir, por encima de CETES, por encima de los 10 años, como se menciona ahorita. Fibra Monterrey está dando 2 veces lo de CETES. Entonces, si tú compras eso y lo estás reinvirtiendo constantemente, al precio que sea, tú el día de mañana vas a estar recibiendo una cantidad de rentas impresionante y no vas a tener la necesidad de vender el título para generar riqueza, porque la riqueza te está llegando de manera recurrente. Entonces, en Estados Unidos, para poner también un ejemplo ya muy práctico, los fondos de inversión se dividen por edades, por personas de 0 a 20 años, de 20 a 30, 30 a 40 y así sucesivamente. En cada una de estas etapas siempre tienen fibras. En Estados Unidos se conocen como REITs. Todos en su portafolio tienen REITs y prácticamente la misma proporción. Lo que sí cambia mucho es la diferencia entre acciones y deuda. Cuando eres más joven, invierten mucho en acciones porque son más riesgosas y conforme vas creciendo, se pasan a la renta fija. CETES, allá los Treasury Bills y los Treasury Bonds empiezan a comprar esos instrumentos de renta fija. Pero las REITs siempre las mantienen constantes. ¿Por qué? Porque es un instrumento que te da las bondades de ambas. Te genera una renta mensual, que se compara mucho con la renta fija de los instrumentos, y te da una posible apreciación de capital, que se compara con las acciones. Entonces se vuelve un instrumento de poco riesgo, muy defensivo, que se aplica a todas las edades. Entonces, si una persona ahorita de 20 años quiere comprar una fibra y mantenerla durante toda su vida hasta su vejez, no va a tener ningún problema, porque va a estar recibiendo constantemente dinero. Igual una persona de una edad avanzada puede comprar una fibra sin el miedo de que el precio se caiga y ya no tenga con qué vivir el día de mañana, porque va a estar recibiendo los flujos de su inversión. Entonces, con eso puede seguir sus gastos fijos. Muy bien, excelente. Bueno, pues ya nos hablaste de qué es una fibra, dónde se adquieren, ya nos hablaste de los precios, ya hablamos de las ventajas de adquirir estos instrumentos, de cómo se gana, cómo se ajustan los precios, de que son carteras diversificadas de bienes inmuebles, muy importante.
de que sobre todo el porcentaje de ocupación actualmente pues es muy alto, ¿sí? Y que detrás hay un grupo que se preocupa por y que está especializado para tener los mejores inmuebles disponibles. Aparte de pues las ventajas de poder incorporar estos instrumentos en las distintas etapas o ciclos de la vida de un inversionista. Y ya para prácticamente cerrar, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales para los inversionistas, pequeños y medianos inversionistas? Pues sí, mi recomendación sería, no le tengan miedo al instrumento, es un instrumento muy bondadoso. Siempre preocúpense por la alineación que tiene la administración de cualquier inversión, no solamente de fibras, con ustedes como inversionistas. Fíjense cómo les pagan a los altos directivos. Por ejemplo, en Fibra Monterrey tienen un bono única y exclusivamente si la distribución crece por encima de la inflación, para que nosotros como inversionistas tengamos una certeza de que ellos están preocupados por crecer nuestro producto a lo largo del tiempo. Entonces, siempre háganlo. No tengan miedo de levantar el teléfono y hablar con las personas de relación con inversionistas. Para eso están los departamentos de relación con inversionistas, para atender a los inversionistas. Todas las preguntas que tengan, por muy básicas que sean, no tengan miedo de redactar un correo, de levantar el teléfono y decir, oye, no entiendo esta parte, explícame esto, qué es lo que tienen pensado hacia adelante. Y las personas de relación con inversionistas deben de estar ahí para ustedes. Siempre investiguen mucho, lean mucho, para que sean decisiones informadas. Y en relación a las fibras, lo que sí les puedo recomendar es, manténganlas en su radar, vean cuánto están pagando de distribución, cómo se compara contra instrumentos comparables como lo son CETES, bono de 10 años, UDI-bonos, para que se den cuenta si hay un beneficio para ustedes. Y por último, pues me gustaría hacer el hincapié de que todas las emisoras y todas las empresas que estamos cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores y que son privadas, tenemos un compromiso con la economía de México, y con el ambiente y con la población en general. Y esto se destaca mucho en las actividades de ASG. ASG significa ambiental, social y gobernanza. En inglés es ESG, Environmental, Social and Governance. Y esa es una tendencia que viene a nivel global muy fuerte. Fibra Monterrey actualmente estamos trabajando para ser pioneros en ESG y ser un referente de mercado en esta materia. Esto, en el largo plazo, va a generar un rendimiento importante y sobre todo una tranquilidad de que donde estás invirtiendo tu dinero, se están haciendo las cosas bien. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Siempre investiguen mucho, familiarícense con la empresa, siéntanse en contacto con ella y nunca tengan miedo de hacer las preguntas al departamento de los inversionistas. Gracias, César. Ha sido una entrevista, desde mi punto de vista, muy nutritiva. Se han aclarado varios de los puntos que me habían manifestado, o creo que son los básicos que hay que entender para invertir por medio de estos instrumentos. Y si quisieras compartir tus redes o tu información, puntos de contacto, ya sea tuyos o de Fibra Monterrey. Claro, con muchísimo gusto. En Twitter me pueden encontrar como César Rubalcaba completo, todo pegado, todo en minúsculas. La primera B es B de bueno y la última B es su B de vaca, César Rubalcaba. Tengo el personal que es solo y el corporativo que es César Rubalcaba 1. Está ahí, por lo general estoy poniendo cosas de la fibra, estoy poniendo noticias y demás. Encantado de recibir sus follows. Y por otro lado, mi correo institucional es crubalcaba@fibramty.com. Estoy para ustedes para atender cualquier tipo de pregunta y darles seguimiento. Siempre es un placer atenderlos. Ok, pues te agradezco de nueva cuenta, César. Este ha sido un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte, y les doy las gracias a todos. Hasta luego, César. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Saludos a todos. Hasta luego.